Puede iniciar, Hola, ¿cómo ingeniero. estás? Ya, perfecto. Iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes. A nombre del capítulo de Ingeniería Electrónica, les damos la bienvenida. En este espacio, hoy día, voy a presentar al ingeniero Marco Palomino. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en seguridad de la información, ciberseguridad, continuidad del negocio, gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Ha liderado proyectos de implementación y cumplimiento en PSI DSS, PIN Security, EMV, SSAE 16, ISO 27001 e ISO 22301, colaborando con diversas empresas en el sector financiero, telecomunicaciones, retail, tecnología, consultoría, gobierno. Actualmente se desempeña en GlobalSec como director y gerente de seguridad de la información, impulsando programas de ciberseguridad, implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información y cumplimiento PSI. Buenas tardes, demos la bienvenida al ingeniero Marco Palomino. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por la presentación. Para mí, de verdad, es un placer poder compartir experiencias y conocimientos en este mundo que me apasiona, que es la ciberseguridad, la seguridad de información. Como bien comentó Manuel, ya vengo teniendo experiencia hace más de 20 años en el rubro, así que hoy día les voy a tratar sobre el estándar PCI DSS y la ciberseguridad en la industria de pagos, ¿no? Así que, Manuel, no sé si ya iniciamos, hay alguna indicación adicional o, o Solamente ya. como, solamente en esta parte de introducción, Marco, me gustaría que refuerces el tema de por qué es importante la ciberseguridad en la industria de pagos. ¿Cómo nos afecta en este momento en el que Perú se vuelve, digamos, una economía emergente, si bien estamos todavía en el 3,2 del PBI, pero se proyecta a que en los próximos años podamos seguir avanzando? ¿Y cómo afectaría esto en la industria de pagos desde la visión de ciberseguridad, ¿no? Ok, ok. Yo creo que durante las láminas vamos a estar hablando un poquito de los riesgos, amenazas que existen en el entorno de pagos. El tema de Perú no es ajeno. Hay una serie de exposiciones de los datos de tarjeta de pago que existen en todo el mundo en realidad. Y el tema de cumplimiento de PCI y la ciberseguridad viene a ser un tema relevante para el cumplimiento ya sea normativo, para la confianza con los clientes, el tema de optimizar los procesos, ¿no? La reducción de riesgo de fraude y todo ello, ¿no? Entonces, eso lo vamos a tocar durante el curso, así que es importante que estén enfocados en el tema y cualquier consulta que puedan tener al final seguramente se va a poder hacer llegar a través del capítulo, ¿ya? Y podremos absolverla. Así que esa es un poco la introducción, ¿no? Entonces, si no hay otras indicaciones, Manuel, o algo más, procedo a la agenda del día de Sí, hoy. perfecto, perfecto. Ok, entonces la agenda lo que vamos a tratar es lo siguiente, ¿no? Primero vamos a brindarle el objetivo de esta presentación, de este webinar. Es muy importante que cada uno de ustedes tenga en mente qué es lo que vamos a conversar el día de hoy, de qué vamos a tratar, los riesgos, las amenazas que puedan existir en los pagos, ¿no? Hablar el contexto del estándar de PCI en la protección de los datos de tarjeta, el requisito PCI, vamos a hablar un poco de lo que comprende, ¿no? Cuáles son los controles de este estándar, factores claves de éxito para cumplir con PCI, también es muy importante que puedan conocerlo, ¿no? Esa es un poco la agenda del día de hoy. Entonces vamos a la parte de objetivos. ¿Qué es lo que pretendemos en este webinar? Primero es presentar algunos conceptos y terminologías de la industria de tarjeta de pagos para que ustedes puedan comprender de qué trata, analizar cómo es el alcance del entorno de datos de tarjeta, revisar cuáles son los requisitos de PCI DSS de este estándar y finalmente presentaremos cuáles son los factores claves de éxito para la implementación de los requerimientos de PCI DSS. ¿Ok? Entonces, en eso está un poco enfocado el webinar.
Así que vamos a entonces avanzar con cada una de ellas. ¿Ok? Los riesgos y amenazas. Hoy en día tenemos una serie de exposiciones de datos en general y los datos de tarjeta de pago también siempre sufren estas exposiciones, violaciones. Ustedes habrán escuchado en las noticias a nivel mundial, ¿no? En los diferentes países hay robos, ¿no? De datos, exposiciones, ahora que está de moda las exposiciones, información general de los datos personales y los datos de tarjeta también están dentro de este rubro, ¿no? De robos. Hay también el tema de las brechas, de la indisponibilidad, como es el caso del fallo informático que hubo, ¿no? El año pasado, ¿no? Con los sistemas de Microsoft y donde se paralizan, pues, ¿no? Los servicios, ¿no? Los servicios médicos, bancos. Eso es un tema que existe en la actualidad y no es ajeno también en el Perú, ¿no? En el Perú tenemos instituciones financieras que también han aceptado, ¿no? De que ha habido exposiciones de sus datos de sus clientes, ¿no? Y eso lo han confirmado ellos, no es que solamente sea algo que se especule, y inclusive la municipalidad también ha habido temas de hacker, las aseguradoras también han confirmado las vulnerabilidades que existen en su base de datos. Entonces, nos encontramos en este entorno, ¿no? En este entorno de riesgos y amenazas que cada vez van incrementándose, ¿no? Ese es un poco el panorama que existe frente a lo que un poco explicaba al inicio, la realidad peruana y la realidad internacional, ¿ok? Dentro también los forums que existe a nivel económico de riesgos globales, no es ajeno también ver el rubro de tecnología, ¿no? Acá pueden ver lo resaltado en color morado, pueden ver los rubros de tecnología, ¿no? Que es la desinformación, ¿no? La desinformación, por ejemplo, se estima que dentro de los 2 años siguientes, esta es una revisión que se hizo en enero del 2025, y el ciberespionaje y las guerras, que está en el quinto lugar, van a ser dentro de los rubros que existen a nivel social, de geopolítico, ambientales, ¿no? Están dentro de ese top 10, ¿no? O sea, el tema relacionado a la tecnología y a la ciberseguridad también están dentro de este top 10, ¿no? Y dentro de los 10 años sigue el tema de la desinformación y también ya aparece otro tema de factores adversos del uso de la tecnología, o en este caso de la inteligencia artificial, ¿no? Ustedes sabrán, pues, que si bien la inteligencia artificial ha traído beneficios para el tema de la operatividad, ¿no? Hay muchos software de inteligencia artificial que nos ayuda en ese tipo de cosas, pero también es usado, ¿no? Para temas adversos para automatizar, ¿no? Temas, ataques, ¿no? Y eso es un poquito lo que también se nos viene dentro de los 10 años que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Todo esto es un contexto en la cual vivimos el día de hoy y ahora quiero hablarle un poco de la industria de pago y su ecosistema, ¿no? Frente a todo este ambiente que tenemos, ¿ok? Eh, Dentro de la industria de pagos y el ecosistema hay términos que hay que comprender y para esto quiero presentarles un flujo de cómo funciona o cómo fluye los datos de tarjeta dentro de las diferentes entidades cuando alguien pasa su tarjeta, ¿no? Espero que esto le sea muy didáctico para poder comprender y saber cuáles son los actores, ¿no? El titular de la tarjeta, que somos los consumidores finales, que todos hoy en día tenemos tarjetas de pago, cuando va, por ejemplo, a un comercio o hace uso de su tarjeta para hacer un pago por internet, ¿no? En este caso es un ejemplo de un comercio, por ejemplo, que pasa su tarjeta en un restaurante o ya sea comprando un ticket de cine, ¿no? Donde ustedes puedan imaginarse, a esa entidad le llaman comerciante, ¿no? Por ahí está pasando los datos de tarjeta y ustedes se preguntarán esos datos de tarjeta por dónde viajan, ¿no? Los datos de tarjeta en realidad ya al pasar por este equipo o POS o PIN pad también llamados, ya está
de alguna manera capturando los datos de la tarjeta, ¿no? El número de la tarjeta, si es que ingresan una clave o un PIN, también ya está capturando esa tarjeta y va a pasar por las diferentes entidades. Entonces ya ustedes se imaginarán que debe existir todo un mecanismo de cifrado seguro, que el equipo también que se usa debe tener cumplimiento de estándares de seguridad, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El comerciante pasa al adquiriente, esa es la otra entidad, para solicitar la autorización, porque no es que solamente el comerciante tenga el sistema, ¿no? O la base de datos donde diga, ah, ok, está autorizado esta transacción, sino pasa al adquiriente, ¿ya? Y el adquiriente pasa por una red de la marca de pagos. Acá hay una red implementada para todas las tarjetas que vamos a ver más adelante y luego finalmente para llegar al emisor, que es imagínense un banco, ¿no? Que finalmente es el que autoriza o deniega una transacción y que como podrán ver, es que el que debe tener, ¿no? La base de datos donde pueda validar y confirmar de que el número de la tarjeta y en este caso la clave de la tarjeta que se puso en el PIN-pad sea exitosa, ¿no? O sea, que sea la que realmente lo tiene en su base de datos, ¿no? Luego el emisor ya envía la información, ya sea aprobando o denegando esa transacción y regresa, ¿no? Nuevamente por cada una de estas entidades, ¿no? Hasta llegar al titular de la tarjeta. Este es un flujo eh, tradicional para una tarjeta que se usa, bueno, en un cajero, ya sea un cajero automático o en un comercio, una farmacia, ¿no? Una entidad donde pasas la tarjeta. El flujo es similar cuando haces el tema de un pago por internet, ¿no? Que pasan por cada una de estas entidades, ¿no? Ya sea adquiriente, red de marca de pagos, el emisor, ¿no? Que es el que finalmente emitió esa tarjeta, ¿no? Pero dentro de cada una de estas, entre el comerciante y el adquiriente y así, ¿no? El adquiriente en la red de marca de pago, puede ser que haya pasarelas de pagos o proveedores de servicios que intervienen en cada uno de esos actores, ¿no? O sea que hay toda una cadena de componentes o entidades o equipamiento tecnológico que podrían pasar, ¿no? Los datos de tarjeta. Y ustedes se preguntarán, ¿y es seguro entonces pasar nuestra tarjeta? Entonces, cada una de estas entidades es que finalmente tiene que cumplir con un estándar de seguridad, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Todas las exposiciones de datos de tarjeta que podrían haber. Y a veces cuando hay algunas debilidades en algunas de esas exposiciones o robos, ¿no? Así que si me preguntan, y ya me voy adelantando, cuáles son las entidades que deben cumplir con el estándar, es cualquiera donde procesen, almacenen o transmitan datos de tarjeta de pago, ¿no? Para ellos es el cumplimiento del estándar de PCI, ¿no? ¿Ok? Ese es un poquito el ecosistema. Vamos a hablar ahora del estándar PCI que comprende, ¿ok? Pero primero, déjenme explicarles un poco lo que es el consejo de PCI. Esto también van a llegar a escuchar, o algunos de ustedes seguramente ya conoce estos términos, pero es bueno reforzarlo. Eh, Antes cada una de estas marcas tenía sus propios programas de cumplimiento, y es más, hasta ahora también la tiene, ¿no? Programa de cumplimiento que les señalaba que deberían cada uno de estos actores, los proveedores de servicios, los comercios, deberían cumplir, ¿no? Con controles de seguridad. ¿Para qué? Pues el fin es proteger los datos de la tarjeta. Entonces, nació el Consejo de PCI con un afán, ¿no? De cada una de estas marcas de poder desarrollar y administrar los estándares, ¿no? Y poder brindar conocimiento y educación. Es por eso que nace, por ejemplo, el estándar PCI DSS, que es uno de los estándares CROSS, ¿no? Que deben cumplir las entidades, ¿no? Perdón. ¿Ok? Entonces, ese es el consejo de PCI, un poco de concepto. Y vale mencionar la fuente, este es el mismo la misma página web del Consejo de PCI, donde
vemos, ¿no? Los diferentes actores, ¿no? Este es el emisor, el consumidor, el comercio, ¿no? El adquiriente y nuevamente el emisor, ¿no? Y hay en intermedios hay proveedores, ¿no? Vendedores, proveedores de soluciones de software, pasarela de pagos, hay una serie de entidades que existen. Y como pueden ver en la cajita de color naranja, señala el PCI Data Security Standard, ¿no? Que es el estándar de PCI DSS. ¿Ok? Entonces, ya sea para el emisor, para el comercio, para el cliente, en este caso, se debe, ¿no? Cumplir con el estándar de PCI DSS. Sin embargo, es importante también mencionar que hay estándares específicos del mismo Consejo de PCI emitido para el caso, por ejemplo, de un emisor, ¿no? Hay estándares para proteger, ¿no? El tema de físico cuando se produce una tarjeta o hay que proteger también a nivel lógico la tarjeta. O sea, existe estándares eh, adicional a PCI DSS, como es el estándar PCI Card Production, ¿no? PCI físico, PCI Card Production lógico. Existen estándares adicionales, ¿no? Hay un estándar PIN Security, hay estándar de seguridad de software, etcétera, etcétera. O sea, hay una gama de estándares. No solamente en el ecosistema de pago existe el estándar PCI DSS. Cada uno de estos tiene finalidades específicas para la protección de los datos de tarjeta al final, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué es el PCI-DSS entonces? Que un punto en el cual hoy en día las entidades financieras lo cumplen o están en ese camino de cumplimiento. Es más, la Superintendencia de Banca y Seguro empuja bastante para que las empresas que procesan, almacenan o transmiten datos de tarjetas tengan que cumplirla. eh, Se puede resumir de esta manera, ¿no? Un estándar donde se tiene un conjunto de controles, ya sea técnicos, de seguridad físicas, de organización, ¿no? Y documentales, habla de política, procedimientos, y ahora vamos a ver a grosso modo qué comprende el estándar de PCI, pero la finalidad de este estándar es proteger, ¿no? Los datos de tarjeta y seguramente usted cuando habla dato de tarjeta, Marco, de qué estamos hablando, ¿no? Ya más adelante unas láminas para explicarle cuáles son los datos de tarjeta que se protegen, ¿no? Pero ese es el estándar, o sea, está orientado a la protección de los datos de titular de tarjeta y los datos confidenciales de autenticación. Los datos confidenciales de autenticación, por ejemplo, ¿no? Me adelanto un poco, es la clave, ¿no? La tarjeta en su tarjeta ustedes tienen cuando compran por internet el código de seguridad, ese también es el CBB, aunque ahora también es dinámico, ese también es un dato confidencial de autenticación, ¿no? Así que ese es el estándar PCI, ese es para lo que se describe, ¿no? ¿Y por qué existe el estándar de PCI, no? Básicamente es para unificar criterios, ¿no? En toda la industria de pagos, reducir el riesgo, ¿no? Recuerdan que hablamos a un inicio los fraudes que pueden haber, entonces lo que trata ¿no? de PCI es señalar cuáles son los requisitos y controles para minimizar ese riesgo, ¿no? Ahora sabemos que la seguridad tampoco es 100% perfecta, entonces lo que siempre todos los estándares van a abordar es minimizar el riesgo, ¿no? Reducir el riesgo, ¿no? Proteger Y la Marco, confianza, quizás sí, adelantándome un poco a cualquier sí, consulta que nos haga, sí. ¿cuántas de las entidades financieras ya están certificadas aquí en Perú? A ver, Digamos, ¿el ecosistema entero está certificado? ¿Hay entidades que faltan? ¿Qué faltaría? sí, bueno, mira, oficialmente no hay una página que indique cuáles son las empresas certificadas a nivel global. Sí hay, por ejemplo, por Visa o Mastercard, en algunos casos, algunas empresas que lo autorizan, dicen, está bien, publica de que yo estoy certificado. Y a nivel de entidad financiera, sin mencionar nombres, claro está, tenía entendido, no sé si se han logrado recertificar, tenía entendido que habían dos entidades financieras, ¿no? Dos entidades financieras que tenían certificaciones, ¿ok? Sin embargo, sí todos están en línea de cumplimiento. Y es más, la regulación no te exige que tenga la certificación,
¿no? Sin embargo, te dice que debes cumplir con el estándar, ¿no? Pero no necesariamente certificar. Entonces, siempre es bueno de que las empresas también estén en esa línea de cumplir, pues, al 100%, ¿no? De los controles. Ya, pero en la realidad, como te repito, Manuel, hay dos instituciones que te han entendido, y cuando hablaba de recertificación, es que no es que ya te certificas y ahí se acabó, ¿no? Sino, como todos sabemos, el mundo es cambiante, la tecnología también, las amenazas también, y por ende, el Consejo de PCI te dice que cada año tiene que hacerse una reevaluación nuevamente para ver si cumples con los controles o mantienes los controles. Entonces, estas instituciones que le menciono, en un tiempo estaban certificados, pero podrían haber perdido la certificación por no mantener sus controles. Ahora, sí, a nivel de no entidades financieras, sino proveedores de servicios, como por ejemplo adquirientes que existen acá dentro de Perú, sí se tienen, hay pasarela de pagos que sí cuentan con la certificación. No son entidades financieras, pero sí son parte del ecosistema porque ellos procesan su dato de tarjeta, ¿no? No sé si ustedes se habrán dado cuenta a veces cuando hacen sus pagos por tarjetas a través de comercio electrónico, ven, ¿no? Que tiene su logo, ¿no? De PCI. Aunque eso también, el Consejo de PCI no lo autoriza, que publiquen el logo, sin embargo algunos lo hacen, pero quieren mencionar de que tienen pues la certificación, ¿no? Aquí también, Eh, dentro del ecosistema, los data centers también tienen que estar o cumplir con el estándar. Buena pregunta. También dependiendo del alcance, ¿no? Mira, si por ejemplo la entidad financiera aloja sus servidores en el centro de datos X, eh, pasa, ¿no? Un poco la responsabilidad, bueno, la responsabilidad no se puede pasar, pero sí los controles de seguridad que ellos se le exigen, ¿no? Deberían también mencionarle a su proveedor a través de un contrato, a través de unos acuerdos, ¿no? De responsabilidad, el cumplimiento del estándar de PCI. Y efectivamente hay centros de datos, nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a un centro de datos muy conocido acá en el Perú para que se logren certificar, ¿no? Ahora, ellos no necesariamente tienen que cumplir con todos los requisitos de PCI. ¿Por qué? Porque solamente ven la protección, la seguridad física cuando es un tema de servicio de housing, ¿no? Cuando solamente ellos están encargados de alojar y no administran los servidores. Entonces, les aplican algunos requisitos y otras no, ¿no? Otras ya queda del lado del cliente, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, les va a aplicar el tema de ingreso autorizado, ¿no? Registro de visitantes, de tener cámaras, ¿no? Cámaras de video, son controles relacionados a la seguridad física, pero no les aplicará, por ejemplo, hacer un aseguramiento de configuración técnica de seguridad al servidor, porque ellos no lo administran, entonces eso va del lado del cliente. Poner un antivirus al servidor no les va a aplicar porque ellos no tienen la administración del servidor. Se hace más pequeño el alcance y sí, o sea, sí, también las empresas financieras ya vienen pidiendo a sus proveedores, una de esas es los que alojan el tema de los servidores, el tema de centro de datos, para que cumplan con PCI DSS. Qué bueno que has tocado esta pregunta. Sí. Bueno, vamos avanzando. Igual me interrumpes, Manuel, si hay alguna aclaración. Y entiendo que los demás no pueden participar, pero ya dejarán sus preguntas en todo caso. ¿A qué se consideran datos de tarjeta? Los datos de tarjeta es el número como tal de la tarjeta. Ese es un dato de tarjeta. El nombre del titular de la tarjeta. ¿Ok? La fecha de vencimiento también es un dato de la tarjeta. El código o el contenido, perdón, de la banda o el chip ahora, eso también es un dato de la tarjeta. Lo que les decía, ¿no? El código de seguridad, esta que les permite el CBB dinámico, ¿no? Que ahora existen en muchas instituciones. Eso también les permite, pues, hacer una compra por internet, ¿no? Entonces, este ya es un dato inclusive confidencial de autenticación, ¿no? Eso, el PIN block,
que es el cuando ingresas tu tarjeta y te pide una clave, eso también es un dato de tarjeta, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de datos de tarjeta, eh, en realidad estoy refiriendo a cada una de estas. Imagínense si una persona no autorizada logra obtener la información del número de la tarjeta y la fecha de expiración y el código de seguridad. ¿Qué podría hacer con su tarjeta, no? Definitivamente puede hacer compras, ¿no? Por usted, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de proteger con los requisitos de PCI. Y a veces se ha encontrado, ¿no? Brechas en las cuales se ha podido identificar el número de tarjeta. Entonces ya ustedes se imaginarán de que las empresas no están cumpliendo con los requisitos de PCI o hay algunas brechas que podrían haber tenido para poder haber sufrido estos ataques, ¿no? ¿Ok? Ese es lo que aplica a los datos de tarjeta. Ahora quiero un poquito, para los que conocen la 27001, hacer una comparación entre ambos estándares, ¿no? El propósito de PCI está enfocado a datos de tarjeta, ¿ok? Ese es el alcance. En cambio, en ISO 27001 es un poco más general, ¿no? Está referido al tema de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos en general, no solamente datos de tarjeta, y por ende es más amplio su propósito, ¿no? El alcance de PCI tiene que ver con entidades, ¿no? Que almacenan, procesan, transmiten datos de tarjeta. Entonces, ustedes, si en sus instituciones no almacena, no procesa, no transmite datos de tarjeta, no les aplica cumplir con PCI. Sin embargo, podrían usar este estándar para buenas prácticas, ¿no? De controles de seguridad. Pero ISO 27001, sí ténganlo por seguro que van a tener que cumplir por un tema de gobierno, de seguridad, y esto es para todos, ¿no? Por una información confidencial, ¿no? Entonces es más general, ¿no? El alcance de PCI es más enfocado a datos de tarjeta. A nivel de requisitos y controles, PCI tiene 12 requisitos y un total de 400 requisitos, 464 requisitos específicos. Y a nivel de 27001 se tienen 93 controles en el anexo A y en cuatro categorías, ¿no? Eso es en 27001. Y cuando se habla ya de la evaluación y certificación a nivel de PCI, y esta es una pregunta que muchos me hacen, ¿no? Marco, inclusive algunas personas que todavía no han entrado mucho a este mundo de PCI, se cree, ¿no? Cuando la empresa se certifica va a tener un diploma, así como le entregan ISO 27001, un diploma que también nosotros nos otorgan cuando tenemos alguna certificación, ¿ya? Pero eso no es válido para PCI DSS, eso es más un tema decorativo. El equivalente PCI, que podrías decir que está certificado, porque también a veces no se utiliza mucho esa palabra, se habla más de declaración de cumplimiento, es el AOC, ¿no? Ese es un documento que tiene resumidas páginas de los requisitos que ha revisado, el entorno, no es una sola hoja, estamos hablando de decenas de hojas, dependiendo del tamaño de la organización, y ese es el documento que acredita que la empresa ha pasado por una evaluación de cumplimiento de PCI y ha logrado cumplir con el estándar, ¿no? En cambio, en 27001 sí hay un diploma y es emitido por una casa también auditora, ¿no? En cambio, en PCI no se le llama casa auditora, aunque coloquialmente a veces es un tema informal se conversa, pero la empresa que evalúa, ¿no? El cumplimiento de PCI y el que otorga este AOC es la empresa QSA que le llamamos, que es un asesor de seguridad calificado, ¿no? Hay empresas QSAs que están avalados, ¿no? Y que son los únicos que pueden dar esta acreditación de cumplimiento de PCI. Un poco las comparaciones entre ambos estándares para que el que quiera entrar más a detalle ya pueda profundizar. Y ahora sí vamos a hablar un poco de los requisitos de PCI DSS. ¿Cuáles son? ¿Ok? PCI está de manera global, como les decía, tiene 12 requisitos. Acá pueden ver desde el 1 hasta el 12. Está agrupado, también si quieren lo podemos llamar como dominios, ¿no? Y son 6 dominios, ¿ya? Y los dominios, básicamente, lo que habla es de
de temas tecnológicos, físicos y organizacionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algunos ahorita a nivel de detalle, a nivel de global, pero más adelante vamos a explicar un poquito más para que no se queden con solamente el mapa general de lo que comprende PCI, sino entrar un poquito más cuáles son los controles que habla cada uno de ellos. El primero, el dice construir y mantener redes y sistemas protegidos, habla de dos requisitos. Uno es instalar y mantener controles de seguridad de la red y el otro es aplicar configuraciones seguras. Mira, tomamos controles tecnológicos, ¿no? Esto vamos a poder ver que para los que conocen un firewall, que es un tema de frontera, por decirlo así, para ver qué información viaja desde tu empresa hacia afuera o viceversa, qué permites ingresar desde fuera de tu organización hacia adentro. Eh, Eso está acá estipulado en una serie de controles que se ven dentro de este requisito, ¿no? ¿Ya? Esto, como Quizás, les vuelvo a quizás decir, Marco, me adelanto un poquito. ¿Qué sí, necesitaría un profesional para poder acompañar a una empresa en el cumplimiento de este estándar? ¿Cuál sería el camino de un profesional para que pueda acompañar a una empresa en este, ya sea para el mantenimiento, ya sea para lo que pide el PSI para, como buenas prácticas? ¿Qué necesitaría un profesional? ya, ok, qué buena pregunta. A ver, hay diferentes profesionales dependiendo de lo que vaya a haber dentro de este proyecto de PCI. Por ejemplo, el jefe de seguridad, el oficial de seguridad, o el especialista de seguridad, o el equipo de desarrollo, el área de recursos humanos. En realidad hay diferentes actores, pero vamos a centrarnos en quizás lo que están más interactuando con PCI, que son el área de seguridad y tecnología. Vamos a centrarnos en ellos, ¿ya? Primero, hay un líder, ¿no? Un líder, o que también le llaman dentro de PCI un responsable del cumplimiento de PCI DSS, que ese profesional, tiene que conocer definitivamente todo el estándar, ¿no? Específicamente saber de qué comprende, cuáles son los controles principales, ¿no? Cómo abordar el cumplimiento, cómo identificar un alcance del entorno de datos de tarjeta, cómo reducir el alcance, tener conocimientos tecnológicos de seguridad, ¿no? De herramientas de seguridad, de firewall, anti-malware, tema de criptografía, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es, si vemos a nivel macro de líder y gestión de proyectos, definitivamente, que es algo a mí que me encanta, ¿no? Para poder liderar un tema de, de cumplir con éxito PCI, definitivamente tiene que conocer la gestión de proyectos, el marco que ustedes desean, ya sea PMBOK o Scrum Master, lo que ustedes más les acomode. Bueno, ahí también hay algunos artículos que he escrito al respecto. Sin embargo, para temas específicos, por ejemplo, ¿no? Para hacer controles de seguridad de la red, hay gente especialista que ve todo el tema de firewall, ¿no? Que administra, que crea las reglas, ¿no? Entonces hay, dependiendo del equipo de comunicación, específicamente en cumplir este requisito. Mira, ya del nivel macro, de profesionales que conocen a nivel macro, a personales o profesionales o especialistas en cada uno de estos puntos. Esta es otra rama, por ejemplo, ¿no? Aplicar configuraciones seguras. ¿Qué dice esto? De configurar, por ejemplo, que tu servidor Linux tenga tema de política de contraseña, tenga log de auditoría, que use protocolos seguros. O sea, ya es toda una rama que se basan en estándares como el tema del syscontrol, la NIS, etcétera, ¿no? Pero hay especialistas de esto, ¿no? Vamos a salteándonos un poco para no entrar todo el detalle. Acá en el desarrollo, ¿no? En el 6, ¿no? Desarrollar y mantener sistemas software seguros. Hay especialistas que se dedican a hacer tema de desarrollo de la aplicación y también hacen pruebas, ¿no? A nivel de ese desarrollo, ¿no? Pruebas de dinámicos, estáticos, para que el sistema, según esté seguro, ¿no? Según las buenas prácticas como marcos como OWASP, por ejemplo, que podrían implementar. Y otros, en el 11 por ejemplo, acá hablas de pruebas de penetración. Hay especialistas en ethical hacking
por ejemplo, ¿no? Que hacen prueba de penetración para ver que los controles sean eficaces. Entonces, en forma general, o sea, este proyecto de PCI hay para una gama de especialistas, ¿no? Ahora los que están en línea y para los que escuchen más adelante este video, o sea, PCI DSS a nivel profesional eh, es bastante amplio, ¿no? Específico también a nivel de especialistas, ¿ya? Y es para diferentes roles, ¿no? Oficial de seguridad, gerente de seguridad, área de cumplimiento, riesgos, tecnología, ¿no? Desde el gerente de tecnología, jefe de tecnología, especialista de redes, administrador de base de datos, o sea, abarca todo, pero cada uno de acuerdo a su especialidad, ¿no? Hasta el área de cumplimiento, área de auditoría, revisión de proveedores. También acá se habla de tema del personal, de contratar a personal que no tenga problemas de tema con antecedentes penales, judiciales, etcétera. O sea, hay toda una gama de profesionales y que todos deberían conocer este tema del estándar. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente, ya, porque este no es un curso, es más que todo un panorama general que cada uno de ustedes quiero que se lleve, ¿no? De qué comprende el estándar. Así que vamos a repasar rápidamente los 12 requisitos. El primero, ya por el gráfico se pueden dar cuenta, y que existe, pues, ¿no? Una pared, ¿no? Un equipo que lo llamamos conocido como firewall o a nivel de nube, los controles de seguridad de la red, ¿no? Que, que lo que hace, ¿no? Es filtrar el tráfico desde Internet hacia tu red, ¿no? A través de reglas, ¿no? Eso es uno de los temas principales, ¿no? También el requisito uno habla de los de diagrama de red, tener diagrama de red, tener diagrama de flujo de datos entre los puntos principales. Hay una serie, ¿ah? No crean que solamente es tener un firewall y se acabó. Hay políticas, procedimientos, roles y responsabilidades que se tienen que tener en cuenta. No tener servicios inseguros, por ejemplo, imagínense por acá pasando un servicio FTP, ¿no? Que no es seguro, ¿no? O un servicio HTTP que ya actualmente no es seguro, ¿no? Entonces, todas esas cosas se ven dentro del requisito uno. El requisito 2 ya tiene que ver con un tema de asegurar, ¿no? Los componentes del sistema. Cuando habla de componentes del sistema en PCI se habla de servidores, de base de datos, ¿no? De firewall, de equipo de comunicaciones, y hay que configurarlo, ¿no? A nivel de las cuentas, las contraseñas, la red, los servicios, ¿no? Todos los servicios seguros, o sea, de acuerdo a estándares, ¿no? A estándares como, sí, como les decía, ¿no? El NIST, el SANS, el SysControl, entre otros, ¿no? Que podrías aplicar para asegurar, ¿no? Con este sistema. En el requisito 3 estamos hablando ya del almacenamiento. Miren, ¿no? Un poco lo que quisimos acá poco detallar gráficamente es que si bien la información viaja, pero a la hora que llegue a un repositorio, llámese una base de datos, un, un archivo en un sistema operativo, esté ilegible, ¿no? Porque imagínense si no si alguien accede a la base de datos y puede ver el número de la tarjeta, la clave, toda la información que se guarda, entonces podríamos estar expuestos todos nosotros, ¿no? Entonces acá se guarda ya con un tema ilegible. Hay diferentes métodos. Lo más común son el truncado, es decir, que no aparece todos los 16 dígitos, solo aparece parcialmente los números de tarjeta, y también cifrado, ¿no? Con criptografía sólida, ¿no? De eso es lo que habla un poco el requisito 3. El requisito 4 es descifrar la transmisión en las redes públicas, ¿no? Recuerdan que les decía que acá, cuando tú ingresas tu tarjeta, por en este caso un PIN-pad, ¿no? Y en el gráfico también se muestra, o sea, pone tu tarjeta y tú ingresas en claro, ¿no? Ingresas tu tarjeta, que ahí está el número de tarjeta, ingresas tu clave, ¿no? Eso es visible y debe ser solamente conocimiento del tarjetaviente, ¿no? Pero ustedes han puesto, o se han preguntado cómo viaja esos datos de tarjeta, ¿no? Y esa es la red pública, ¿no? Ese es Internet. Entonces, hay mecanismos para que la data viaje de manera ilegible, ¿no? Y eso es a nivel de, ya sea cifrado a través de una VPN, aunque a mí me gusta más de que la data esté cifrada a nivel de aplicativo, ¿no? O sea, hay una criptografía
robusta, donde tú pones a través de una trama, que normalmente acá se usa un protocolo que se llama ISO 8583, ahí la data ya como tal, o sea, en esa trama viaja, ¿no? De manera cifrada utilizando criptografías con equipamientos robustos, ¿no? Que le llaman HCM, algunos de ustedes de repente lo han escuchado, HCM, y que permite, ¿no? Poder usar ese tipo de criptografía, ¿no? En el requisito 5 se habla ya de tema de, este es quizás uno de los requisitos que la mayoría de las empresas están más en línea, que son tener un software anti-malware, ¿no? Y en el requisito 5 habla de ello, ¿no? De tener ese mecanismo, pero no solamente es tenerlo instalado, ¿no? Nuevamente el tema de seguridad es, a veces algunas de las empresas o- o personas o hay que concientizar bastante a nuestras gerencias, se cree que ya compran antimalware y se acabó, ¿no? No se trata solamente de eso, sino que hay que escanear, ¿no? Hay que ejecutar escaneos periódicos para ver que no se tenga malware en los servidores, ¿no? Hay que configurar para que el usuario no desactive el antimalware en la PC, por ejemplo, y así, ¿no? Otros controles más también que podríamos abordar en este requisito 5, ¿ya? El requisito 6 es uno de los requisitos que, que creería yo a veces les cuesta mucho a las empresas cumplirlas, ¿no? Que tienen que ver con temas de desarrollar y mantener sistemas y software seguro. Ahora más cuando apareció la tecnología, bueno, el tema de hacer todo ágil, ¿no? Que a veces los sistemas salen, ¿no? Por un tema de negocio, salen de una manera rápida, ¿no? Ágil, como se dice, sin tener las consideraciones de seguridad. Entonces, por eso que a veces cuando revisamos cumplimiento, a veces encontramos muchas brechas en este requisito. Y acá lo que comprende, en realidad, la norma es de tener, ¿no? La seguridad contemplada en todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la definición. Desde que defines, tú tienes que decir qué controles de seguridad debe tener la aplicación, ¿no? Debe tener los de auditorías, debe tener el tema de control de accesos, política de contraseñas, ¿no? Tiene que pasar por una prueba de código estático, hay que revisar el código, temas de ataques que puedan haber de inyección SQL. En realidad, este requisito aborda bastantes aspectos y hay que tenerlo en cuenta también a la hora de cumplir con PCI, ¿no? El requisito 7 ya habla de restringir el acceso. Esto es más un tema acceso lógico, de identificación de privilegios mínimos, por ejemplo. Los usuarios deben tener solamente accesos a lo que requieren por la función de trabajo, ¿no? También en este requisito hablan de control de acceso a la base de datos, ¿no? El requisito 8 ya habla de autenticación, ¿no? Acá, por ejemplo, habla del doble factor de autenticación, de tener usuarios únicos, ¿no? De tener una gestión de acceso, de la creación, eliminación, modificación, ¿no? Ese es el requisito 8. El requisito 9 ya lo abordamos, es el acceso físico, cámara de video, control de visitantes, acceso con biometría, acceso con bacha, un área restringida. Requisito 10 ya habla de monitoreo, ¿no? Ustedes habrán visto este tipo de pantallas que muestran la imagen, donde está monitoreando pues, los logs, ¿no? De los accesos, un acceso fallido, un intento de elevación de privilegios, ¿no? Entonces, todo eso hay que monitorearlo, de todos los componentes. Estamos hablando no solamente del servidor, sino la base de datos, el firewall, los equipos de comunicaciones, todo lo que está dentro del alcance, hay que monitorearlo. Y ponga a prueba. Este es uno de los requisitos que a mí me gusta bastante porque, como bien su nombre lo dice, todos los controles que has implementado anteriormente, el tema de cifrado, del firewall, el tema de controles de acceso, se pone a prueba para ver si realmente son eficaces, ¿no? Y estos son los que normalmente lo conocemos como ethical hacking, por ejemplo, que se puede contratar a proveedores para poder hacer las revisiones, ¿no? Periódicas, ¿no? Ahora, también en este requisito es bueno mencionarles que se ve el escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Escaneo de vulnerabilidades cada trimestralmente que pide la norma, ¿no? O cuando hay un cambio significativo. También menciona el tema de tener un IDS, un IPS, ¿no? Esos son controles técnicos que habla la norma, el tema de integridad de archivos, cuando un archivo es alterado,
que también te emita una alarma, ¿ya? Eso también se aborda en ese requisito. Y el 12 ya es más un tema de política, de marco de gobierno, de seguridad, de gestión de incidentes, de tener una persona responsable del cumplimiento de PCI, ¿no? Entonces, ese requisito es más normativo y este es el que está más orientado a la gente de seguridad de información, ¿no? Así que esos son principalmente los 12 requisitos. Detrás de ellos, en realidad hay como les dije, 460 y picos Aquí, requisitos Marco, específicos. Sí, por favor, Manuel. por un tema de tiempo y para cumplir con el cronograma, Ujú, aquí nos hacen una consulta. ujú. PCI indica qué controles técnicos usar o basta con cumplir otro estándar para cumplir con los requerimientos del PCI. No, el PCI te indica cuáles son los controles que debes cumplir. Ahora, hay un término que han creado en la versión 401 que se llama tema de un control de objetivo personalizado, ¿no? O sea, es un nuevo enfoque, pero que está más basado en riesgo, ¿no? Que tú puedes diseñar tu propio control e implementar tu propio control. Pero PCI te da el marco, ¿no? ¿Cuáles son los controles? Por ejemplo, lo que dije, ¿no? Específico, tener instalado anti-malware en todos los equipos. Es un control directo que te da, ¿no? No se Perfecto. basa, bueno, puedes usar otros estándares, sí, para ayudar, pero es obligatorio usar las que pide PCI. No sé si hay alguna otra pregunta, Manuel. Dice, consulta la certificación. ¿Para cumplir todos los requisitos o está dividido por una cantidad de transacciones? Sí, este, cuando hay requerimientos por cantidad de transacciones, ¿no? Diferentes niveles de certificación dependiendo de la cantidad de transacciones. Eso es correcto. Quizás falta mucho para la presentación para cumplir con el horario. No, yo creo que ya estamos terminando. Vamos a la Perfecto. parte final, en realidad. Así que rápidamente lo paso. Creo que tenemos 4 minutos. Sí, 4 minutos. Perfecto, perfecto. Bueno, hay una metodología para cumplir con PCI, que esta no voy a entrar a detalle, es un poco propio de nosotros, de la empresa, pero que está orientado en el cumplimiento del estándar a través de entender primero la organización, hacer una evaluación de riesgos, hay que hacer un gap, una evaluación de cómo estás con PCI, hay que evaluar los controles que tienes, hay que planificarlos, hay que documentar los procesos, o sea, las políticas, los procedimientos, hay que implementarlos, luego hay que hacer unas revisiones y luego pasas por una especie de auditoría que también le llamamos, ¿no? Esto en realidad se llama evaluación de cumplimiento, pero para un tema didáctico lo he puesto auditoría, y luego la gestión de proyectos, ¿no? Esto, cuando puedan, también pueden acceder a la página de OASEC Perú y pueden ver ahí dentro del post un poco más la explicación de esta metodología. Y como parte final, para cumplir con el horario, hay factores clave de éxito para cumplir PCI. Primero es vital el compromiso de la alta dirección. La organización de seguridad tiene que estar conformada por una persona que lidere el proyecto y tener un equipo que lo soporte. Identificar el alcance. No he hablado mucho de este tema, pero es importantísimo saber identificar cuáles son los servidores, cuáles son los proveedores, cuáles son los centros de datos que tienen que ver con el procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos de tarjeta. Grábense eso, por favor. El alcance es definir el inventario, ya sea de infraestructura, de hardware, software, personas, áreas, todo, que tienen que ver nuevamente con el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos de tarjeta. Ese es el alcance. Reducir el alcance es vital para no tener que cumplir todo. eh, Realizar una autoevaluación de cumplimiento, tomar una foto tú mismo y ver cómo estás con PCI, medir tu nivel de cumplimiento, concientizar al personal clave, esta es una forma de concientizarlo, pero hay concientizaciones, cursos más orientados a PCI, si tu organización trabaja o procesa o almacena o transmite datos de tarjeta, busquen cursos de PCI. Establecer un marco de gobierno de seguridad, tener las políticas, los procedimientos, los programas de incidentes, etcétera. También me gusta mucho, o sea, tiene que haber un compromiso de las áreas y específicamente del equipo de seguridad ITI, ¿no? Porque finalmente, gran cantidad de los controles de PCI, como han podido ver, son tecnológicos, ¿no?
y Nos implementar, hacen ¿no? una Configurar. consulta. ¿Se puede Sí, certificar un profesional como implementador de PCI? sí, ese es un certificado que nosotros, por ejemplo, lo damos como GlobalSec. Entregamos un certificado de implementador de PCI, así que si quieren más información, nosotros vamos a editar el curso en noviembre, entren a la página de GlobalSec Perú, al final les voy a dejar mis datos y sí entregamos ese certificado. ¿Ya? Sí, sí existe esa modalidad. Sin embargo, hay otras certificaciones a nivel profesional, que es el PCI Professional, que la emite el Consejo de PCI, que esa también es válida. Si quieren me escriben, ahí voy a dejarles mi correo y les puedo orientar cómo lograr también esa certificación. ¿Ok? El seguimiento de cumplimiento de proveedores. Los proveedores es vital porque las brechas muchas veces nacen desde los proveedores. Como dijo Manuel, oye, tercerizo a un centro de datos, tiene que cumplir PCI de repente, y si no cumple, por ahí de repente entra la exposición, ¿no? El seguimiento continuo de cumplimiento a través de los comités, hay que tener revisiones continuas a través de un comité ejecutivo y un comité operativo. Y por último, y justamente hemos terminado a las 5, es la gestión de proyectos, ¿no? Y Para Marco, tener éxito, sí, sí, perdón. Sí. sí, solo para terminar, Manuel, para tener éxito tienes que hacer una adecuada gestión de proyecto para implementar y mantener los requisitos de PCI. Bueno, eso es, Manuel. No sé, creo que querías Una recomendación para los jóvenes profesionales, ¿cuál sería? para los profesionales, este mundo de la industria de tarjeta de pagos ah, es muy interesante, te genera mayor empleabilidad, porque puedes entrar al tema de banca, de fintech, de retail, de empresas de pasarela de pagos. Eh, Hay un tema de PCI que es un estándar internacional reconocido en todo el mundo, así que yo les recomiendo que entren a este mundo del ecosistema de pago, ¿no? Así que y a estudiar, ¿no? A repasar bastante el tema del estándar, que es muy interesante, ¿no? Así que esa es mi recomendación para los profesionales que nos están Perfecto. escuchando y jóvenes. Allí nos están pidiendo un presupuesto, se pueden comunicar con Marco, allí ha puesto sus datos para ver cualquier tema relacionado con la posible certificación Sí, profesional. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido una excelente visión de lo que tiene que cumplir el ecosistema financiero respecto a las tarjetas de pago y a la seguridad que necesitamos. gracias a todos. Muchísimas Cuídense. gracias. Buenas Hasta luego. tardes. Chao, chao. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buenas tardes, Gracias, listo. gracias. Hasta luego. Ingeniero Marco, igual. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti, Gracias por Winston. todos los Nos estudios vemos. también. Gracias, buenas tardes.